son parte de las investigaciones, pero no estas en específico, pero es en materiales. Bueno, voy a dar comienzo. Como ustedes pueden ver aquí, el título le he nombrado como Enfoque en el diseño e implementación de estrategias para la obtención de materiales con altas eficiencias fotocatalíticas en la producción de combustibles de base solar. No sé, no me pasa, están viendo que No cambia la diapositiva. no cambia, ¿verdad? A mí No. tampoco, no sé por qué. A ver, déjenme ver, a ver si me pueden ayudar. Seleccionar tantito la opción. No, picarle y lo ya con teclado. Y así, Sí, sí. en todos los tengo que Sí, hacer sí, así. ya con teclado. Ah, ok. Ya me dijeron cómo, porque no pasaba. Ahí están viendo, pues, la lista de los temas que me gustaría tratar o que voy a tratar en este orden. Una pequeña introducción en los temas de energía solar, de la disminución de la concentración del dióxido de carbono, de la fotosíntesis artificial, de la fotosíntesis heterogénea, las aplicaciones de la fotocatálisis para la producción de hidrógeno como vector energético limpio y combustibles de base solar. La clasificación y propiedades de algunos de los materiales avanzados, enfoque de nuestras investigaciones, que ahí es donde vienen ya principalmente de algo que voy a hablar muy en particular de una familia de hexatitanatos de alcalinos y alcalinoterrios, y el enfoque que le damos a estas investigaciones para las eficiencias fotocatalíticas. Voy a dar los resultados y la correlación particularmente con sus propiedades más importantes. Y finalmente daré un resumen de resultados, conclusiones y algunos retos y que sigue por hacer. Otra vez. Bueno, todo el mundo sabemos que hay muchos problemas que aquejan a la humanidad y que son de interés no solo para México, sino para el mundo entero. Y este tipo de investigaciones tiene una gran incidencia en 3 temas de estos 10 principales problemas que están aquí descritos, y es en energía, en agua y en el medio ambiente. Algunas tecnologías para la reducción de la concentración del dióxido de carbono, podemos mencionar algunas de, pues, la migración del carbono a gas natural, el usar biocombustibles, que las condiciones operativas, o sea, tengan una mayor eficiencia, y por supuesto, tener fuentes de energía renovable como la solar, eólica, hidráulica. Y el día de hoy nada más vamos a tomar en cuenta o vamos a trabajar sobre la energía solar para este tipo de procesos. Y también, pues, la reducción de la demanda industrial, tanto para doméstica como para industrial. También podemos hacer uso de eso para buscar disminuir la concentración en el ambiente y minimizar, pues, estos efectos invernaderos del dióxido de carbono. Una solución, vamos a decir, prometedora, así le llaman, o sea, así le llamamos, es una sociedad neutra en carbono, que consiste principalmente en capturar el dióxido de carbono. Ese es un ideal. Luego, transportarlo, purificarlo y transportarlo para su uso. Puede ser directo, para su fotoconversión o conversión en algún otro producto de valor agregado, y también para almacenar. Entonces, luego, ya que se aproveche para el uso cotidiano en todas las actividades que nosotros conocemos que se necesita energía, bueno, se llega otra vez al ciclo, otra vez, porque vamos a hablar de combustibles como el metanol, como el metano, que tienen bajo contenido de carbono, pero que como quiera, pues van a liberar luego ese carbono que luego se va a reciclar otra vez. Por eso hablamos de una sociedad neutra en carbono. Entonces, ¿y qué estamos diciendo? Bueno, una manera de hacerlo también es utilizar la fotorreducción del dióxido de carbono, o bien la reducción, se dice lo mismo, reducción mediante la fotocatálisis heterogénea. Y este ciclo consiste en aprovechar estas emisiones que mencionaba, capturar el dióxido de carbono, ya sea en materiales porosos o en soluciones líquidas, luego hacer la fotoconversión mediante el apoyo del diseño de nuevos materiales o de materiales ya existentes, pero mejorados para que actúen como fotocatalizadores, y el aprovechamiento de la energía solar. Luego, posteriormente, mediante el uso de las celdas de combustible, poder generar el hidrógeno, entre otros, y luego la aplicación de los productos de reacción generado, ya sea en la del water splitting, que es la conversión del agua, o bien en la fotorreducción del dióxido de carbono. El aprovechamiento de energía solar, bueno, pues como mencionaba hace rato, pues existen muchas tecnologías sobre la energía solar, como paneles
bueno, como hablaba hace ratito también, bueno, de otro tipo de energías, pero pueden ser utilizadas en paneles solares, concentradores solares, etcétera. Pero me voy a enfocar en este caso para el uso potencial que tiene esta radiación solar en la fotocatálisis en particular, en donde teniendo el dióxido de carbono, agua, un catalizador y sol, podemos producir un combustible limpio y verde, renovable, etcétera. Bueno, hablamos de fotosíntesis artificial porque hablamos de la hoja artificial. O sea, lo ideal es tener en algún momento un dispositivo de la hoja artificial. No ha sido posible realmente tener una hoja artificial eficiente, pero pues es un poco a similitud de esta, pero no estamos esperando lo mismo, efectivamente, pero sí tiene el mismo principio. La hoja artificial, o sea, se utiliza el dióxido de carbono con agua, la energía solar y obviamente el fotocatalizador. Aquí falta la parte del fotocatalizador, pero aquí nosotros vamos a tener un catalizador inorgánico, a diferencia de la fotosíntesis, que es el catalizador es natural, son las enzimas que tienen de manera natural en los árboles, en las hojas, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué tipo de materiales son los que podemos utilizar para la producción de estos combustibles sin contenido de carbón y con bajo contenido de carbono? Bueno, pues tenemos pues la fortuna de poder entender un poco sobre la síntesis y caracterización de muchos materiales multifuncionales que tengan más de una función, pero también tiene que estar involucrado pues toda la parte que tiene que ver con las energías renovables para producir el hidrógeno por water splitting o conversión de agua a partir de estos materiales y energía solar. La tecnología sustentable, el diseño e innovación del dispositivo de lo que les hablaba hace ratito y la producción de este combustible o vector energético, el hidrógeno. Estamos hablando del hidrógeno, pero también estamos hablando de la fotorreducción del dióxido de carbono. Tenemos que implementar y ver las tecnologías de captación del dióxido de carbono, porque es una primera parte para cuando podamos hacer esta conversión del dióxido de carbono en combustibles, la producción de como metanol, etanol, biodiesel, formaldehído, etcétera, y otros biocombustibles. ¿En qué consiste la fotocatálisis? Bueno, la fotocatálisis consiste primero en tener la absorción de la luz solar que pueda excitar la carga del electrón y que pueda transportar la carga en el bulk, en el cuerpo, para que llegue hasta la superficie, se genera el electrón, hueco electrón, y ahí es donde sucede las reacciones. Las reacciones en la superficie. Si logramos que no se recombinen tanto esas cargas y logramos, porque es muy rápido ese proceso, que lleguen a la superficie, entonces, y si encuentran el material que pueden hacer la oxidorreducción, pues empieza ya a hacer la reacción. En este caso, bueno, aquí tengo mostrado, ¿verdad?, la producción de algunos de los productos, como es el hidrógeno, metano, etcétera. Luego, el siguiente punto, como decía, primero es absorber y que se excite el electrón para que se separen esto, y luego la separación y la migración, y luego finalmente ya la producción de las reacciones. ¿En qué consiste? Bueno, pues aquí tenemos el mecanismo, tenemos la oxidación en los portadores de carga. Aquí tenemos la oxidación donde produce oxígeno e hidrógeno protónico y luego con los electrones se lleva a cabo la reducción. Y aquí la aplicación, pues lo que estamos viendo es, pues bueno, tener la luz solar, tener la electrólisis para la separación del oxígeno e hidrógeno y luego el almacenamiento y luego el utilizar en celdas solares. No se mueve. Ahí está. Las aplicaciones de la fotocatálisis heterogénea seguramente ustedes saben, ¿verdad? Que son múltiples y muy, muy variadas, muchísimas que son. Pero nosotros vamos a tomar nada más esta parte porque es donde están enfocadas nuestras investigaciones. Eh, Están enfocadas principalmente en la generación de combustibles renovables de base solar, en la limpieza y purificación completa del agua, cosa que a veces no llega a suceder en las plantas tratadoras, pero por esta técnica sí se puede hacer al 100%, y también la pureza del aire y superficies.
Estas aplicaciones para nuestro grupo de investigación principalmente nos enfocamos en la producción de vectores energéticos, que es el water splitting o la conversión del agua, el rompimiento de los enlaces del agua para producir hidrógeno y oxígeno gas. Y en la fotoelectroconversión también, o sea, no nada más en fotocatálisis, sino también en la electrólisis de la misma. Captura y conversión de dióxido de carbono, producción de combustibles con bajo contenido de carbono y la remediación de agua y aire, degradación de compuestos orgánicos y principalmente los emergentes que muchas veces no tienen inclusive la norma bien establecida para saber los límites que deben de estar en el agua y la fotooxidación de gases de efecto invernadero. En cuanto a hidrógeno, porque aquí estamos hablando de dos tipos de combustibles, uno el vector energético hidrógeno, uno tenemos ventajas y desventajas, pero las ventajas las quiero señalar aquí. En cuanto a medio ambiente, pues tenemos menos dependencia de los recursos fósiles, una calidad ambiental en entornos urbanos mucho mejor, y en la economía y tecnología, el desarrollo de economías locales, el impulso de startups y proyectos innovadores, el conocimiento científico en energías alternativas, entre otras cosas. Ahora sí voy a pasar a la parte de, pues muy rápidamente, porque yo estoy segura que ya lo saben, ¿verdad? La clasificación de los materiales, pues están a veces orientada a la clasificación, a mucho tipo de clasificación, pero en función de sus propiedades, como propiedades mecánicas, eléctricas, térmicas, ópticas, magnéticas, semiconductores, de lo que sea. La clasificación según su estructura, pues pueden ser amorfos, también pueden ser cristalinos, que son los que más trabajamos nosotros, la parte de entender la estructura cristalina y su correlación con sus propiedades, la parte de los polímeros, metales, vidrios, cerámicos, y hay muchas, aquí lo vemos enseguida, metales, cerámicos, polímeros y materiales compuestos. Dentro de esto tenemos los cerámicos avanzados, que por sus propiedades avanzadas como ópticas, magnéticas y eléctricas se pueden aplicar en muchos procesos, ¿no? Algunas de ellas, pues obviamente hablamos de los semiconductores que pueden ser o actuar como catalizadores y fotocatalizadores, como sensores y otras más propiedades tecnológicas, ¿no? Un semiconductor. ¿Qué es un semiconductor? Bueno, es un material que se encuentra en el punto intermedio entre los conductores y los aislantes. Aquí vemos que la barrera energética del tamaño o sea, es de tamaño intermedio entre los metales, y entre los conductores y entre la banda de valencia, la banda prohibida del aislante. Pero entonces, él puede actuar en cualquier momento como uno u otro, ¿verdad? Dependiendo con qué se puede estimular. Y son muy sensibles a la hora de que nosotros le pongamos una impureza y pueden cambiar sus propiedades. Por eso son múltiples las características que se deben de cuidar para poder diseñar el material que nosotros queremos con la eficiencia que nosotros esperamos. Por lo tanto, por estas propiedades de estos semiconductores, es posible aprovechar la energía, ya sea la de la ultravioleta o la visible, la región ultravioleta visible del Sol, y transferir los electrones, permitiendo que estas cargas lleguen hasta la superficie. Ustedes saben que la recombinación puede ser muy rápida, especialmente cuando la banda de conducción es muy pequeña. Entonces hay que procurar que no haya tanta transferencia y recombinación de cargas, porque si no, entonces no tenemos esos portadores de carga, el positivo y el negativo, para hacer el proceso de fotoinducido. Entonces, las principales propiedades de los materiales y su influencia en la fotocatálisis, en la eficiencia, aquí están sumamente resumidos. Hay otros todavía, porque hay también factores termodinámicos, factores cinéticos, etcétera, y luego ya en la reacción. Pero aquí están englobadas algunas relacionadas más con el material, que es en lo que me voy a enfocar o que que me estoy enfocando para poder dar esta plática. Y es, bueno, la estructura cristalina, la morfología y la textura, la estructura de bandas. Y dentro de todo esto, pues también el uso de cocatalizadores, heteroestructuras, agentes de sacrificio. El método de síntesis influye enormemente en el área superficial, en que se haga poroso o no poroso, y eso cambia tremendamente a veces la actividad fotocatalítica, la energía de banda prohibida, las transiciones, etcétera. Hay muchas cosas que controlar a la hora de diseñar. Y no hablo de diseño de que, a ver, que yo hago cálculos, no, yo soy experimentalista
Y nosotros nos basamos en el diagrama de fases, en entender los procesos en las estructuras cristalinas y en estas propiedades para poder ir diseñando ad hoc lo que nosotros necesitamos. Y el efecto de la microestructura también tiene mucho efecto luego en el poder tener cierta eficiencia o lo que nosotros estamos buscando en conversión o en limpieza o lo que estemos buscando. Pues lo tenemos la microestructura en una escala muy pequeña de material en la superficie que pues lo podemos ver perfectamente en un SEM y las estructuras pueden ser de diferentes tipos, pueden ser en forma de tubo, que es de lo que más vamos a ver el día de hoy, pueden ser de fibras, pueden ser de 0 dimensión, de 1, de 2 y de 3 dimensiones, y las características pues van a variar y van a influir en sus propiedades ópticas, magnéticas, fotocatálisis, etc. Entonces hay que estudiar todo esto. Esto pues lo tengo que decir así rápido. Bien, aquí están resumidas, o sea, está resumido las familias que una servidora y el grupo que he dirigido durante muchos años, que muchos de ellos ya hicieron sus propios grupos y siguen por allí. El factor multiplicador por la edad que tengo, pues ya es bastante grande, pero sigo teniendo un grupo de otros jóvenes investigadores que son investigadores, y que hemos estudiado múltiples diagramas de fases, estructuras y que estudiamos familias enteras y las correlaciones que hay. Entre ellas están las perovskitas, las dobles perovskitas, túneles rectangulares, hidrotalcitas, pirocloros, bronces, espinelas, óxidos simples, calcogenuros, etc. Y todos estos los hemos estudiado, pero me es muy difícil en este tiempo, pues no puedo hablar de todos. Entonces escogí el de túneles rectangulares porque da una perfecta idea de cómo está la correlación entre las pequeñas variaciones cristaloquímicas y cómo se multiplica su eficiencia fotocatalítica. Por eso quise escoger aunque no sea de los más recientes, no lo es. Evidentemente hay múltiples, la tradición, o más bien a nivel mundial, el óxido de titanio es el mejor fotocatalizador, es el que ha dado más resultados, es el que se ha aplicado mucho y yo lo catalogo así, principalmente los europeos como que se enfocan mucho más con el óxido de titanio y en Asia, en Japón, Corea y todo eso sí son más abiertos a estudiar otro tipo de estructuras y entonces pues de manera natural pues tengo un poco más de relación con ellos, pero por este tipo de estructuras que estudio yo y ellos también la estudian. Aquí hay muchos materiales o compuestos que se activan ya sea con la luz ultravioleta o con la luz solar, pero algunos de ellos no son tan estables cuando están irradiados por largos tiempos. Pero nuestros materiales que son óxidos cerámicos sí son muy estables y la característica en común de la mayoría de ellos es que su estructura está conformada con octaedros. Eh, mm, no necesariamente tienen que ser puros octaedros como la espinela. Yo estaba reacia a trabajar con espinelas, pero porque tienen también tetraedros, pero también dieron buenos resultados. Dependiendo de la reacción, te dan muy buenos resultados, laminares, túneles, etcétera. El enfoque de nuestras investigaciones, bueno, pues ya comentaba hace rato, ¿verdad? Están enfocados, bueno, a la síntesis de nuevos materiales, pero siempre basados en el entendimiento de las diagramas de fases. Y luego de ahí diseñamos el método de síntesis. Muchas veces empezamos con el método de estado sólido y eso es fundamental. Las reacciones en estado sólido nos dan mucho más confianza porque entendemos y llegamos realmente al equilibrio de las fases. Vemos el equilibrio de ellas y pues podemos obtener con alta pureza y podemos hacer la caracterización completa. Y luego de ahí podemos migrar luego. La cosa negativa con el estado sólido es que se requieren altas temperaturas y queremos que esto sea, vamos a decir, pues que se llegue a usar en uso masivo y cuando es tan caro, pues no nos conviene. Entonces, por eso usamos, inclusive perdemos mucha cristalinidad, área superficial. Entonces, empezamos con soft chemistry, o empezamos con sol gel, con otros métodos muy sencillos en donde no utilizamos tanta temperatura y llevamos, pues, pues mejores resultados. Pero sí lo trabajamos siempre con estado sólido para hacer la comparación. Luego establecemos correlaciones entre la estructura cristalina, la microestructura y con sus propiedades físico-químicas y fotocatalíticas. También
si queremos hacer nuevos materiales, pues buscamos la combinación de las propiedades semiconductoras, electrónicas, estructura cristalina y propiedades físico-químicas. Para la remediación ambiental aplicamos estos materiales en diferentes procesos. Inclusive hace tiempo hicimos algo también para el suelo. Descontaminamos los suelos ya contaminados de una empresa hace mucho tiempo y Semarnat nos dio permiso de utilizar la fotocatálisis. Salieron unos resultados muy interesantes. Y bueno, la generación de los de combustibles solares, que es lo que nos ocupa el día de hoy, para la evolución de hidrógeno y oxígeno y la reducción del dióxido de carbono. Y de manera resumida, pues esto es lo que hacemos, o esta es la ruta que hacemos. O sea, entendemos los diagramas de fases. Bueno, yo hice muchos diagramas de fases al principio y fue como resultó encontrar estas estructuras, esta correlación con otras propiedades, ¿no? Y luego ya nos vamos a rutas suaves de química suave, caracterización físico-química, estructural, eléctrica, etcétera. Y luego la evaluación para hacer el tratamiento de agua, aire y suelo y esta producción. ¿Qué métodos utilizamos? Como mencionaba hace un momento, bueno, pues hacemos en estado sólido, muchas veces en estado sólido y luego en película delgada. En los materiales en polvo, pues utilizamos esto. El método de estado sólido, nital, microondas, sol gel, hidrotermal, solvocombustión, sonoquímica. El día de hoy voy a hablar más sobre la parte de combustión. Ahorita lo vamos a ver. Y también para poder pasar al siguiente nivel no nada más de laboratorio, sino irnos a nivel banco y luego semipiloto y todo eso, pues se requiere tenerlo en un formato que sea de fácil recuperación, como lo que son las películas delgadas. Y entonces para eso trabajamos con los fotoelectrodos, por sputter en deep coating, chemical vapor deposition, inject printing en 3D, en 2D, electrodepósito en screen printing y en spin coating. Entonces, los resultados de fotocatálisis y su correlación con las propiedades de los materiales sintetizados es el siguiente. No me puedo perder de mostrarles esto porque como escogí la de túneles rectangulares, este es un diagrama de fases que yo estudié hace muchos años. Aquí está la referencia. Pero qué bueno que en ese entonces todavía no estaba yo, o estaba casi de manera paralela empezando a entrar al mundo de la catálisis, porque mi formación es pues de química del estado sólido, de diagramas de fases y de caracterización y de resolución de estructuras cristalinas y de generar de sintetizar nuevos materiales. Pero me encontré con este diagrama de fases que es nomás del 50% del saltitarato de bario, del litio y óxido de titanio. Y fue algo muy interesante porque este es un diagrama de fases isotérmico a 1150 grados y encontré puras soluciones sólidas, no encontré ningún material estequiométrico y ya, o sea, definí, salieron varios artículos, tenían algunos de ion rápido, de litio, de movimiento de conducción de iones, otros semiconductores, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues hasta ahí quedó. Sin embargo, en algún momento que alguien me decía, pues, ¿por qué no trabajas? Si estás hablando de titanatos, pues a lo mejor pueden ser buenos para la fotocatálisis. Yo dije, ¿cómo? Y empecé a estudiar y empecé a revisar algunas de estas porque les había mandado una muestra a los fotocatalíticos, creo que de San Luis Potosí, pero de la fase E y otras, pero salieron cosas así como que no, peores que la del óxido de titanio. Yo no lo quería publicar, lo publicamos y salieron un montón de citas inmediato porque estaba la novedad de que, oye, qué raro, ¿por qué te pones a pensar en esto? Entonces de ahí me di a la tarea a ver por qué no salió y encontré que esta fase A, esta fase que dice aquí, es isoestructural con los titanatos, con el titanato. Entonces, pero bueno, esa es otra historia, que ahorita a lo mejor, no sé si aquí está, sí, pero de lo que voy a hablar ahorita directamente es de la conversión del agua fotocatalítica usando nanobastones o nanobelts, que yo le llamo nanobelts, del titanato de sodio y del titanato de circonio y sodio, con catalizadores y su comparación con otras fases isoestructurales, que eso es lo interesante de esto, de estar trabajando en este. Se reportó por primera vez la síntesis de nanobelts de esta fórmula no estequiométrica, porque obviamente el hexatitanato, pues nomás le quitábamos un átomo de titanio, un mol de titanio, y le metemos un mol de óxido de circonio. Y entonces tenemos dos materiales, por lo menos muy interesantes, para hacer esta comparación y correlación.
lo sintetizamos por el método de solvocombustión, modificamos la superficie con óxidos metálicos de cobre y de níquel y lo evaluamos en la reacción fotocatalítica, la de conversión. Les comentaba del diagrama de fases porque, para justificar por qué la puse ese diagrama de fases, es porque encontré en ese sistema, este es el compuesto estequiométrico de la solución sólida que mencioné de la fase A, y que es la misma estructura cristalina de algo que ya estaba publicado, pero yo no lo hice en base a eso, sino que yo estudié este material, y entonces esto ya estaba publicado, que habían observado este material, bueno, que se aumentó la capacidad, la eficiencia fotocatalítica del sodio, mayor con potasio, mayor con rubidio, pero a pesar de que tenían las mismas estructuras cristalinas, tienen ciertas cosas diferentes, ¿no? Porque el bario es más grande, entonces están como muy estresados los tres octaedros que se unen, y entonces están más grandes y están los octaedros un poco más distorsionados. Entonces, pero bueno, pues eso fue algo que encontré que era isoestructural. Cuando ya me metí a hacer más fotocatálisis, entonces yo dije, bueno, voy a estudiar estos materiales. Hice muchos artículos de eso, muchas producciones para remediación, para muchas otras cosas, pero para hidrógeno no lo había hecho. Estas son las estructuras que son de túneles rectangulares, así están unidos por octaedros, y en el túnel se encuentran los cationes. Y la microestructura unidimensional se ven así como los nanotubos que estamos viendo aquí, o nanobells, como le quieran llamar, ¿verdad? Y tiene la fórmula general esta. Bueno, entonces lo que hicimos fue la síntesis de este material, pero ahora por solvocombustión. Y se hizo con química suave, la mezcla de acetona etano, se puso en reflujo a 70 grados y luego se calentó a 180 y se generó la combustión, generándose una estructura tridimensional porosa, tanto para este material como para cuando tiene un mol de óxido de circonio. Entonces hicimos esos dos materiales, luego los modificamos o los decoramos con óxido de calcio, de cobre y de níquel, y lo agitamos y evaporamos a 80 grados, se calentó suavemente y ya quedaron decorados y dispersados estos óxidos para utilizarlos como cocatalizadores. Bueno, aquí estamos viendo ya los resultados de la difracción de rayos X de estos dos materiales. Como pueden ver, aquí está la tarjeta que ya estaba publicada, y los dos a 600 grados con circonio y sin circonio. Pero a simple vista no vemos nada diferente porque pues es la misma estructura, pero cuando hacemos el zoom en uno de los reflexiones del HKL, vemos como en el del circonio correspondiente se mueve hacia la izquierda, indicando que es una celda más grande, que está más grande, porque el circonio pues, es más grande que el titanio, y se espera que se distorsione y se espera que esté más grande su volumen, y por lo tanto los índices de Miller que tiene pues van a estar en diferente espacio. Para confirmarlo, hicimos refinamiento de Rydberg y aquí tenemos los resultados. Aquí están los parámetros de celda y vemos el aumento correspondiente de A, B y C, y la distorsión del octaedro, ¿verdad? Que se dio en la estructura. Entonces, claro que sí tienen pequeñas diferencias estructurales y resultaron ser también grandes diferencias en su eficiencia. Bueno, aquí es nada más, bueno, las micrografías para ver en A, B y C los nanotubos de hexatitanato, de sodio sin circonio, y luego ya la decoración con níquel y con cobre, y lo mismo acá, pero con circonio, que son un poco diferentes, y también está la micrografía con níquel y con cobre. Por microscopía de alta resolución, confirmamos de nuevo que sí, el circonio sí está dentro de la estructura, porque el índice de Miller 402 tiene una distancia interplanar de 2.78. Aquí tenemos el compuesto, y esa misma índice de Miller en el compuesto que no tiene circonio es 2.57, y vemos que sí incrementó este plano, ¿no? Entonces es una confirmación más de que el circonio sí está dentro de la estructura, y por TEM también pudimos ver el depósito de estos, bueno, el depósito del óxido de cobre para el material con circonio, y aquí lo pueden ver
tanto de níquel como de cobre. Evidentemente, por la espectroscopía de ultravioleta y de la bueno, hicimos espectroscopía de fotoluminiscencia, pero por la UV y por visible, pero la espectroscopía pudimos calcular nosotros los diagramas de fases, o sea, el eje, pudimos calcular las energías de banda prohibida, para cada uno de los materiales, para poder entender cómo estaban pues sus energías de banda, a ver si se podían trabajar inclusive con el cocatalizador del cobre y con níquel, para poder suprimir un poco esa recombinación. Se hacen todas estas estrategias para que se retarde la recombinación y podamos tener mayor concentración en la superficie de las materiales. Les decía que tenía la espectroscopía de fotoluminiscencia y aquí podemos ver, por ejemplo, en los 3 primeros, solamente hexatitanato de sodio, primero y luego con níquel y luego con cobre. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, pues que emitieron, o sea, alta energía, emitieron mucha energía y la emisión fotolumínica está correlacionada con la recombinación de las cargas. Entonces, entre mayor sea esto, es mayor la recombinación. Esto no nos conviene. Luego hicimos con el circonio y este es el azul y luego tenemos este otro con níquel y el mejor fue el de cobre. ¿Por qué el mejor? Porque es el que tiene menor emisión, entonces se espera que haya menos recombinación de cargas y luego lo vamos a comprobar cuando tengamos ya la fotocatálisis o los resultados de la fotocatálisis. Bueno, aquí hemos hecho muchísimas cosas con respecto a esto. Aquí se estudió el material del hexatitanato de sodio y su relación con las temperaturas. ¿Por qué? Porque vemos a ver cómo influye la temperatura en el área superficial, por ejemplo, y en la conversión. Aquí están nada más las áreas superficiales que estamos ahorita viendo cómo van cambiando y la producción del hidrógeno, ¿no? Entonces, a 600 grados obtuvimos la mejor conversión completa del agua, porque muchas veces sí vemos el hidrógeno, pero no vemos el oxígeno. En este caso, sí pudimos medir el oxígeno que se espera que se obtenga en una relación de 2:1. Y lo que está en color mostacita, aquí tenemos que es el área superficial. Entonces aquí vemos que lo que más aguantó finalmente, o sea, la área superficial a 180 estaba a 48 y luego fue bajando y luego bajó hasta 22 y eso fue el límite del área superficial para tener una buena producción, porque cuando se sigue calentando se va bajando el área superficial y tenemos 12 y ya empieza a bajar la conversión completa del agua en hidrógeno y oxígeno. Es una buena conversión, pero estamos hablando del orden de 200. Sin embargo, aquí hay otro muy, muy resumido porque me encantaría darles así todos los detalles, pero este es un resumen de la producción de hidrógeno con ultravioleta, con las muestras puras y modificadas, o sea, modificada ya aquí también tenemos del óxido de titanio, del titanato de sodio, perdón, pero ya más resumido, porque ya lo otro lo vimos, el efecto de la temperatura. Aquí lo estamos comparando con el efecto de haber metido al circonio. Entonces, ustedes ven aquí en la parte izquierda, tenemos el hexatitanato de sodio que les estaba contando hace ratito allá, que es solito de 200 y 100 de oxígeno. Luego, cuando lo decoramos con óxido de níquel, aumentó, sí aumentó aquí. Y cuando lo decoramos con óxido de cobre, pues aumentó, sí, representa, pues bastantes veces más que el de 900 con respecto a con el de cobre, aumentó bastante, ¿no? 4 veces más, una cosa así. Y si nos vamos ahora cuando metemos al circonio, lo hicimos, pues miren nada más, o sea, si lo comparamos el titanato de sodio y circonio, que son casi 2000 micromoles, comparado con pues aumentó 13 veces más comparados sin. ¿Por qué? Porque el circonio hizo que se distorsionara, y eso lo comprobamos, que se distorsionara y dejara a los portadores de carga libres
para poder caminar por el túnel rectangular y se distorsionó mucho más y hubo menos recombinación de cargas y entonces mayor concentración en las superficies y mayor producción finalmente. Pero aquí lo tenemos solito, luego lo tenemos con níquel y luego lo tenemos con cobre. Y este es el de la mayor producción de hidrógeno cuando metimos, y es la misma estructura cristalina, pero con una variación pequeñísima en los arreglos internos, que estamos hablando de Armstrongs, o sea, o de cantidades nanométricas. Entonces, y aquí estamos comparándolo con el método de síntesis. Cuando lo obtienes con solid state, con estado sólido, aquí están los resultados y aquí está la microestructura. Y por Sol-Gel, aquí va viendo que se está aumentando un poco y la estructura y la microestructura cómo va tendiendo a ser nanotubos. Y finalmente por solvocombustión es una morfología de 1D y aquí tenemos la producción la mejor con el de cobre. Aquí está al revés, me parece que hay error, porque es el mejor con, no, está bien, con cobre. Luego, resultados globales, ahora sí, para compararlos del hexatitanato de sodio con el titanato de sodio y circonio. Aquí ya los tenemos cuando están puros, sin nada, y luego con níquel y con cobre. Y aquí le atribuimos realmente que es una morfología 1D y tienes la heteroestructura de NP con el cobre. Y se encontró la mayor distorsión en los octaedros con estructura cristalina debido a la inserción de este. Luego pasamos al siguiente punto en el sentido de que no solo es bueno saber que sí tiene buena producción, sino que tan estable es. Y entonces hicimos 4 corridas y vimos una estabilidad bastante buena. O sea, no se decae con varias corridas hasta la cuarta, no se decayó este material. Pero hay otros, hasta aquí lo de esta familia, pero quiero nada más mostrarles 1 o 2 o 3 cosas más que estamos haciendo, pero que no voy a dar todos los resultados, solamente las estrategias que utilizamos para tener el material que favorezca la captura y el anclaje del dióxido de carbono, y también para que nos permita tener una mayor selectividad y mover la reacción a donde queremos para la producción del combustible específico tal, ¿verdad? Para la conversión. O sea, la primera parte es la absorción, o sea, que se ancle. Entonces, lo que estamos utilizando son soportes porosos de la naturaleza que se encuentran en la naturaleza y que son económicos también. Y el aprovechamiento y conversión de las cenizas del volcán de Colima también lo hemos estudiado. Estamos empezando a estudiar un montón de cosas de materiales geolíticos y hemos encontrado pues que tenemos mayor porosidad, mayor eficiencia en las transferencias de cargas, se incrementa el área superficial y los sitios activos para poder capturar al dióxido de carbono, que es un problema bastante fuerte. La fabricación de soportes porosos a partir de minerales que sean abundantes, como les decía hace ratito, como la dolomita, y se generan sitios activos y obtenemos mucho más producción, por ejemplo, aquí del metanol. Les estoy mostrando nada más un resultado, ¿verdad? De estos materiales con dolomita, obtención de materiales eficientes y selectivos a partir de estas materias primas abundantes y de bajo costo. Se observó también un cambio en la selectividad a medida que se incrementó la afinidad del dióxido de carbono, porque aquí viene hacia qué se va, o sea, si es hacia formaldehído o hacia metanol, y si vemos, por ejemplo, que tenemos pues mucho más producción de metanol en este sentido, ¿no? Entonces, no los quiero mezclar, solamente quería, y ahora sí voy a dar un poco más de resumen de resultados, específicamente de la familia o de los compuestos. Y sí es una familia, porque son todos los titanatos alcalinos y alcalinoterrios y son isoestructurales, tienen la misma estructura de túneles rectangulares, pero si lo pueden ver aquí, estos son de otros autores de hace muchos años también que han trabajado ellos por estado sólido, por otros métodos, Sol-Gel, pero ven la producción tan pequeña o del orden tan pequeño de micromoles en ese sentido, para todos estos de diferentes autores. En cambio, los que les acabo de presentar, que también yo hice mucho estado sólido y muchas cosas, que aquí son de estado sólido y muchas otras cosas,
pero ven la diferencia si son de varias órdenes de magnitud, especialmente este de cobre, que son casi 3,000 micromoles comparado con pues, al principio que empezaban a producir 0.4, 5, etcétera, pues sí es una gran diferencia. Y es el método de síntesis y son muchas otras cosas, pues como es usar una solución sólida. Yo les puse el diagrama de fases de soluciones sólidas y casi a nadie le quiere entrar a las soluciones sólidas. Bueno, está bien ahora que por métodos computacionales pueden perfectamente diseñar los diagramas de fases. En mi época los hacíamos todos de manera experimental, lleva mucho tiempo, pero son muy útiles para poder buscar la propiedad, el material, la composición que te puede dar la mejor propiedad que tú estás buscando, no solo de fotocatálisis. Estoy ahorita hablando de fotocatálisis, pero puede ser cualquiera. Las soluciones sólidas son maravillosas en ese sentido. Son un poco engorrositas, pero yo creo que sí. Aquí vienen, pues otra vez, un resumen de los resultados, los que decía ya más con cobre y con circonato, con el circonio, con y sin circonio. Pero también les muestro aquí otros resultados que es igual isoestructural, pero que no los mostré ya todo en detalle, con potasio, porque también con potasio encontramos inclusive hasta mejores resultados, 3,355 superior. Claro, algunos se tienen que poner platino con rutenio, etcétera. Nosotros buscamos no utilizar cocatalizadores caros, sino que estén en la naturaleza para que sean más económicos. Y este es resultados de la fotorreducción también de estos materiales isoestructurales con potasio para la producción pues de metanol, de metano, de ácido fórmico y de formaldehído. Y o sea, otra fotorreducción de otros materiales con el titanato de bario litio que les mostré, que no da muy buenas producciones en hidrógeno, pero sí para la fotorreducción de dióxido de carbono. Y este otro del hexatitanato comparado con otros que se han publicado con plata, etcétera. Y finalmente, bueno, dentro de las conclusiones y retos, pues aquí hay muchas cosas a lo mejor todavía que comentar, creo yo. Yo creo que como resumen, de alguna manera, más que conclusiones, que la aplicación de la tecnología de fotocatálisis sí es una posibilidad muy, muy prometedora para poder coadyuvar a disminuir la dependencia energética de los combustibles fósiles no renovables. Y además, o sea, puede producir el vector energético hidrógeno y productos de valor agregado no solo para hacer combustible, sino también son útiles en diferentes empresas estos materiales que estoy diciendo, no solo como combustibles. Para diseñar este material avanzado, pues yo creo que es importante alcanzar o tener, ese es un reto, ¿verdad? Rendimientos mucho más superiores para que permitan el escalamiento de estos sistemas a nivel banco, piloto e industrial. Nuestro grupo de investigación sí ha hecho muchos estudios integrales y eso es lo que sí nos marca un poco la diferencia porque en el país hay muy buenos investigadores, empezando por en las universidades, en Sinvestav, en los centros de CONACYT, en todas partes, y hacen cosas muy, muy buenas, pero prácticamente yo no he visto en todo el país todavía así que hagan este tipo de estudios tan detallado en hacer estudios integrales de prácticamente todas las propiedades físico-químicas de estos materiales fotocatalizadores y la cristaloquímica de las familias de óxidos cerámicos semiconductores. Eso casi no lo he visto. Si hay alguien que trabaja en eso, me dicen. Bueno, esto que hemos visto, como pudieron ver, se pueden correlacionar las eficiencias obtenidas en la fotoconversión del dióxido de carbono y producción de hidrógeno. Claro, ameritaría otra plática para puro dióxido de carbono o para otros materiales, y con sus propiedades estructurales, microestructurales, morfológicas, texturales, superficiales, energía de banda prohibida, etcétera, etcétera, con muchos de los sistemas implementados, lo que permitió obtener mejores resultados o mejores rendimientos. La generación de defectos en la estructura en los materiales es un área clave para también para desarrollar este tipo de materiales. La preparación, como decía, de soluciones sólidas, yo creo que es una estrategia muy buena para incorporar elementos diferentes del compuesto original y permite la generación de distorsiones o defectos en la estructura. Y esto te ayuda a tener algo diferente, pequeñitas diferencias, pero grandes cambios positivos para la aplicación. Entonces, sí se obtienen materiales con características únicas
Y es necesario, desde mi óptica, siempre tomar en cuenta la estructura cristalina. Yo no, o sea, mi doctorado o mis primeros 15 años de investigaciones o una cosa así, yo no era fotocatalítica. Desde como el 94, 95, por ahí empecé ya sobre eso. Ya también tengo muchos años en esto y al mismo tiempo sin descuidar lo otro. Y yo vi que los catalíticos, o al menos cuando enviábamos los artículos así, o sea, decían, ¿cómo fuera del óxido de titanio? ¿Para qué se ponen a preocuparse por la estructura? No, estamos viendo y estamos demostrando que la estructura cristalina, por supuesto que sí influye en las propiedades catalíticas y fotocatalíticas, porque pues obviamente la parte de la superficie es lo que siempre ha sabido, se ha manejado, que era lo que de mayor influencia, pero encontramos que esas pequeñas variaciones sí hacen diferencia. Pero al principio yo veía que había una resistencia a nivel internacional en ese sentido y después ya, o sea, ya todo el mundo acepta que sí hay correlaciones en ese sentido. Por lo que el diseño de un fotocatalizador, estamos hablando del diseño debe incluir una estructura que facilite el flujo de cargas. Y encontramos eso, o sea, nosotros vemos que en un túnel rectangular y es unidimensional, ayuda mucho, yo creo. O sea, así se exponen las especies activas que promueven las reacciones de interés. Y específicamente como conclusión del material, la mayor actividad fotocatalítica se obtuvo, como dijimos, con el titanato de circonio y sodio con el cobre y que fue 13.6 veces más que la del fotocatalizador de referencia. El agregar óxidos metálicos promovió una mejor separación de cargas, que es lo que mencionaba, pero ya no les puse el mecanismo ni nada de eso, porque dije tampoco es bien interesante los mecanismos que proponemos, lo que resultó en un mejoramiento de la actividad. Este efecto fue atribuido a un mejoramiento de la separación de cargas por el haber metido a los a los cocatalizadores con diferentes, son tipos P y tipo N, en la interfase de los dos semiconductores. Los fotocatalizadores sintetizados presentan una actividad muy buena como en la reacción global de water splitting, exhibiendo pues mayor producción que la mayoría de los materiales que estos se han publicado. Se han publicado muchísimo alrededor del mundo en este material. Y para el potasio, lo pongo como conclusión, aunque no explique prácticamente nada sobre el potasio, pero es parte de la familia. Se estudiaron también pues con potasio y se obtuvo con el hexatitanato de potasio. Bueno, les di nada más el resultado, una morfología del tipo Whiskers y produjo 55 veces más metanol y formaldehído que el otro, el de titanio, el de bario y el de titanato de sodio. El hexatitanato de potasio generó los combustibles solares que mencioné ya ahorita y porque su banda de conducción es más negativa, las diferencias microestructurales, específicamente en el de potasio, fue precisamente porque los whiskers, que no eran nanotubos propiamente, pero eran mucho más grandes, fueron los responsables del incremento de la producción, porque estaban muy, muy larguitos. La formación de la heteroestructura entre el óxido de cobalto y los titanatos de potasio promovieron una mejor transferencia. Al final es cuestión de ver sus energías de banda provida y ver qué podemos poner para hacer la heteroestructura y poder que se haga esa transferencia esa y que no se recombinen. Ese es el truco, ¿no? Esa es la estrategia que tenemos que estar pensando. Bueno, aquí, pues, con el bario, o sea, la explicación de por qué no eran buenos para hidrógeno es porque la morfología es 0D y era difícil a veces obtenerlos unidimensionales y finalmente por primera vez pudimos obtenerlos unidimensionales con otro método que no habíamos empleado, con el método Flux, y esto en combinación con su alta cristalinidad pues fueron relevantes para que pudiera haber con fotoconversión del dióxido de carbono. La selectividad de fotoconversión de este material usando el hexatitanato y el de bario fue influenciada por la presencia de cada cocatalizador y la impregnación con óxido de cobalto promovió la generación de metanol y el formaldehído, mientras que al usar óxido de cobre se dirigió la reacción hacia la formación de metanol y metano. Pues no los quiero abrumar mucho, pero ¿cuáles serían, vamos a decir, pensándonos ya, saliéndonos un poco de la pura ciencia básica, o sea, de los siguientes pasos? Bueno, pues buscar materiales abundantes, extracción de minerales abundantes en el país, ver las tecnologías de manufactura rápidas y de bajo costo, y
y la estandarización de procesos, seguimiento y cuantificación de productos, el escalamiento del proceso a banco, semipiloto, industrial, serían los siguientes pasos. Y finalmente, pues nada más como un ejemplo que a nivel mundial, pues ya nos llevan un buen rato en muchas cosas, ¿no? En Islandia, por ejemplo, aquí tienen esta planta que captura el dióxido de carbono. Hasta ahorita, pues la capacidad de esta es de 4.000 toneladas de dióxido de carbono por año. Es equivalente a lo emitido por 450 coches en el año. Entonces, y para el hidrógeno, quise tener este ejemplo de Estados Unidos. Cada módulo, aquí son, ven todas las celdas estas, pueden producir suficiente hidrógeno para abastecer una flota de 18 camiones pesados que cubren aproximadamente 9.000 kilómetros por día. Eso es lo que llevan en cuanto a escalamiento. Y yo quisiera, pues, hacer lo correcto, es agradecer, bueno, el doctor Luis Felipe Garay Rodríguez, pues fue mi estudiante hace algunos años, ya está él caminando también por su propio, pero sigue en el grupo, sigue allá en la Universidad de Nuevo León, y aquí están sus líneas de investigación, las que él está trabajando, buscando separarse mucho de nosotros, ¿no es cierto? No, también le gusta mucho todo lo de las soluciones sólidas, es el único que me ha hecho caso de esto, casi nadie lo había hecho. Y la doctora Edith Luébano, ella es una colaboradora mía, no fui su asesora, es muy inteligente también, igual que Felipe, y ella está muy enfocada a la captura y fotorreducción de dióxido de carbono y diseña y fabrica materiales cementantes alternativos con propiedades fotocatalíticas. Está haciendo cosas muy diferentes. No fui su asesora y es colaboradora, uno de los colaboradores más fuertes que también tengo allí. Tengo más gente que, pues, tendría que agradecerles a todos, pero principalmente en esta plática, pues ellos dos son los que tienen que, pues mucho trabajo que han hecho para lograr tanta producción científica, en ese sentido, y cosas muy positivas. Y bueno, aquí esta es una foto muy viejita, pero están todos muy jóvenes, hasta yo, de ellos, si hay más doctores por ahí, eh, pues esas son de la Facultad del Instituto de Ingeniería Civil de la Universidad de Nuevo León, aunque pues ahorita estoy prestada, ya llevo 4 años aquí prestada, y bueno, pues esto es lo que les quería yo comentar.